Antes de cruzar las puertas del embarcadero del loto, Wei Wuxian respiró profundo, tratando de calmarse. Pero después de entrar no se sintió tan emocionado como pensó que se sentiría. Quizás se debía a que demasiados lugares habían sido renovados, como el campo de entrenamiento, que era el doble de grande, y como cada edificio nuevo parecía ser más alto que el anterior, mientras eran adornados con una decoración curvilínea en el techo. Pero todo el lugar parecía más grande que antes y con mayor esplendor. Comparado con Lotus pierde sus recuerdos, había cambiado demasiado. Wei Wuxian sintió una sensación de pérdida en lo más profundo de su ser. No sabía si los viejos edificios del pasado estaban simplemente siendo bloqueados por estos impresionantes edificios nuevos o si ya habían sido derribados. Después de todo, sin duda eran demasiado viejos. En el campo de entrenamiento los discípulos se reunieron de nuevo en formaciones cuadradas y se sentaron en posición de loto para descansar y recobrar sus poderes espirituales. Sin embargo, después de haber estado tan ocupados tanto en el día como en la noche, todas estas personas estaban extremadamente agotadas, por lo que pronto tuvieron que dejar de meditar para recuperar el aliento. Por otra parte, Yang Shen condujo tanto a los líderes de la secta como a otro personal importante a la sala principal, el Salón de la Espada, para seguir discutiendo el asunto de hoy. Wei Wuxian y Lan Wangji los siguieron hacia el salón, y aunque bastantes personas hicieron notar su incomodidad, nadie intentó detenerlos. Al entrar, antes de que cualquiera tomara asiento, alguien que parecía un cultivador invitado se acercó y arrodilló. Líder de secta. Levantándose, fue hacia el oído de Yang Shen y susurró unas pocas palabras. Yang Shen frunció el ceño. No, cualquier asunto será tratado más tarde. ¿No ves la situación en que estamos en este momento? El cultivador invitado lucía incómodo. Ya les dije, pero las dos señoras dijeron que estaban aquí precisamente por lo que hoy ocurrió. Yang Shen, ¿cuál es su origen? ¿En qué secta cultivan? El cultivador invitado. Ninguno, tampoco son cultivadoras. Estoy seguro de que ambas son mujeres ordinarias sin poderes espirituales. Llegaron y trajeron consigo algunas hierbas medicinales famosas y costosas, pero no dijeron que el líder de la secta las envió. Solo dijeron que tenían algunas cosas que decirle al líder de secta. Por sus palabras, juzgué que de lo que deberían decir no era un asunto menor. Así que para evitar que se sintiesen ofendidas, las llevé a una de las residencias de huéspedes. Las hierbas medicinales aún no han sido almacenadas y ya fueron examinadas. No hay hechizos o maldiciones anormales. No era como si alguien pudiera ver al líder de la secta Yumenyan cuando quisiera, menos sin decirle por qué estaba allí. Encima de esto, estas eran dos mujeres que carecían tanto de poderes espirituales como de permanencia a una secta. Pero aún así habían traído consigo unas costosas hierbas raras y se rehusaban a irse sin antes hablar con Yang Shen. Basado solo en eso, uno podía suponer que sea lo que sea que fueran a decir, no podía ser tomado con ligereza. Yang Shen anunció a los demás cultivadores: todos por favor sírvanse y disculpen mi ausencia momentánea. Todos respondieron: líder de secta Yan, por favor, adelante. Sin embargo, Yang Shen no regresó enseguida, sino que se fue por un largo tiempo. Ya era una falta de respeto tener invitados sin atender, y mucho más en esos momentos, en donde todos esperaban discutir asuntos importantes. Casi una hora después, Yang Shen aún no había regresado. Muchas personas comenzaron a sentirse ansiosas o disgustadas, pero justo cuando todos se preguntaban cuánto más iba a tardarse, Yang Shen finalmente regresó. Cuando se fue se veía perfectamente bien, pero ahora, al regresar, su expresión era gélida. Caminaba a paso apresurado con dos figuras tras de él, siguiéndole. Las dos figuras pertenecían a dos mujeres, que probablemente eran las dos que se habían venido a reunirse con él. Inicialmente las personas presentes habían pensado que aunque se tratara de dos damas comunes, para poder visitarlo con tan espléndidos regalos tendrían que ser extraordinarias en algún aspecto. Sin embargo, ninguna de las dos damas mantuvo su juventud. Su edad se reflejaba en las arrugas junto a las esquinas de sus ojos y labios. Una de las dos parecía a la vez dócil e incómoda, mientras que la otra, aparte de parecer prostituta, tenía alrededor de media docena de cortes en el rostro. Aunque las heridas parecían tener ya tiempo, de todas formas eran tan horripilantes que todos los presentes se sintieron sorprendidos y decepcionados. Empezaron a murmurar en silencio, preguntándose por qué Yang Shen había traído a esas mujeres al Salón de la Espada y las señalaba que se pusieran al centro.
El rostro de Yang Shen era sombrío, se volvió hacia las mujeres que acababan de sentarse cautelosamente y les dijo: «Pueden hablar aquí». Líder de secta Yao. Líder de secta Yang Shen, ¿qué quiere decir esto? Yang Shen. El asunto era demasiado complejo, por lo que no me atreví a actuar precipitadamente. Mis disculpas, pero mi retraso se debió a que tuve que realizar un cuidadoso interrogatorio. Todos, por favor, guarden silencio y presten atención a estos dos. Se dio la vuelta y dijo: «¿Cuál de las dos hablará primero?». Las dos mujeres se miraron la una a la otra, sin embargo, la que tenía cicatrices en el rostro fue más valiente. Se puso de pie y dijo: «Yo hablaré primero». Les hizo un saludo casual. Lo que les voy a contar es una vieja historia que ocurrió hace unos 11 años. Por el tono de Yang Shen, los presentes sabían que lo que las mujeres estaban a punto de decir no podía ser solo un asunto sin importancia, así que trataron de recordar los sucesos ocurridos hace 11 años. La mujer: «Me llamo Sisi. En el pasado me dediqué al negocio del placer y se puede decir que fui famosa por un tiempo. Hace 10 años más o menos conocí a un adinerado hombre de negocios y quise casarme con él. Pero ¿quién iba a imaginarse que la esposa de aquel hombre resultó ser una mujer feroz? Contrató un grupo de hombres fornidos y me cortaron la cara. Es por eso que tengo este aspecto ahora». La mujer habló sin vergüenza en su voz y sin tratar de andarse con rodeos. Muchas de las mujeres cultivadoras se cubrían los labios con las mangas, mientras que los hombres fruncían el ceño. Sí. Después de que mi rostro se volvió así, mi vida no volvió a ser la misma. Nadie quería darme una sola mirada y mucho menos solicitar mis servicios. Mi burdel original me echó. No sabía hacer nada más, pero no podía concretar ningún negocio. Me empecé a juntar con mis hermanas mayores. Los clientes que ellas atendían no tenían grandes exigencias. Si había un trabajo, yo las acompañaba, ya que si me cubría la cara podía arreglármelas bien. A estas alturas, algunas personas ya no podían aguantar más. Dejaron que el menosprecio en sus ojos se derramara, sin intención alguna de cubrirlo. Algunos no entendían por qué Yang Shen hacía que la multitud escuchara a una mujer hablar de su sucio pasado. Sin embargo, los líderes de secta se mantuvieron en calma y esperaron a que ella continuara. Como era de esperar, finalmente llegó el punto clave. Sí. Un día las hermanas de nuestro callejón consiguieron de la nada un nuevo trabajo. Este requería a muchas de nosotras, más de 2 docenas. Con carruajes tirados por caballos nos llevaron a un lugar. Después de que mis viejas hermanas terminaron de discutir el precio e íbamos en camino, todas ellas estaban extasiadas y hablaban sobre el buen karma y ser recompensadas. Pero yo sentía que algo no estaba bien. Seamos honestos, todos éramos joyas desgastadas, ya sea viejas o eran iguales que yo. Pero aún así nos pagaron mucho, e incluso lo hicieron de antemano. ¿Cómo podría ocurrir algo tan afortunado en este mundo? Además de la gente que vino a buscarnos también era sospechosa. Cuando llegaron los carruajes nos hicieron subir de inmediato, sin que ninguna otra persona lo notara o lo supiera. Sin importar cómo se mire, no podían tener buenas intenciones en mente. Los otros pensaron lo mismo, su desdén original ya había sido reemplazado por curiosidad. Sí. Cuando llegaron los carruajes nos llevaron directamente a un patio y nos dejaron bajar allí. Ninguna de nosotras había visto antes una casa tan alta, grandiosa y gloriosa. Todas estábamos ciegas del deslumbre y demasiado asustadas como para hacer algún ruido. Había un joven apoyado en la puerta, jugaba con una daga. Cuando nos vio nos dejó entrar y cerró la puerta apenas entramos. Era una habitación enorme, pero solo había 2 personas. Un hombre yacía entre las sábanas con brocados sobre su gran cama. Debía tener unos 30 o 40 años, pero parecía estar gravemente enfermo. Cuando alguien entraba a la habitación solo podía girar los ojos para ver. ¡Ah! Dentro del salón de la espada alguien lanzó de repente una exclamación al darse cuenta de algo. ¡Hace 11 años! ¿Esto fue? Sí. De antemano alguien ya nos había dicho lo que debíamos hacer. Una tras otra teníamos que usar nuestras mejores habilidades para atender a la persona que yacía en la cama. Se suponía que no debíamos parar ni por un segundo. Al inicio pensé que se trataría de algún hombre musculoso, pero ¿quién iba a imaginar que se trataba de un hombre enfermo? ¿Cómo podría un hombre así soportar nuestras atenciones? Apuesto a que se daría su último aliento antes de que termináramos una ronda.
¿Qué clase de pervertido desesperado es este para estar buscando una muerte así? Además, esta gente tenía mucho dinero, así que no era como que no pudieran costearse contratar personas más jóvenes y bonitas. ¿Por qué tuvieron que contratarnos a nosotras que éramos viejas y feas? Aún pensaba sobre esto mientras me trepaba sobre él, cuando de repente pareció escucharse la risa de un joven. Solo después de ese susto me di cuenta de que había una cortina al lado de la cama y un hombre sentado detrás de ella. El corazón de todos estaba apretado por sus palabras. Sí, continuó. Finalmente me di cuenta de que este hombre había estado sentado tras la cortina todo el tiempo. Cuando se rió, el hombre en la cama de repente empezó a luchar con violencia. Me empujó hacia un lado y él cayó de la cama. La persona se rió aún más fuerte, hablaba mientras se reía. Padre, ya que amas tanto a las mujeres, he traído a todas estas solo para ti. ¿Estás contento? A pesar de que fue Sisi quien dijo esas palabras, todos sintieron que se les erizaba el vello. Un rostro con una leve sonrisa apareció ante sus ojos. Jin Wanjao. Y el hombre medio muerto dentro de la cama tenía que ser Jin Wanshan. La muerte de Jin Wanshan siempre había sido un secreto a voces dentro del mundo de la cultivación. Jin Wanshan había sido tan lujurioso toda su vida al punto de ser casi obsceno. Dejaba tanto sus amoríos como sus semillas por todas partes, al punto de que la razón de su muerte también estaba relacionada con este tema. El líder de secta de la secta Langlingjin había insistido en perseguir el placer con mujeres incluso a pesar de estar en una condición tan debilitada. La muerte en cama fue considerada su retribución. Una historia realmente no dejaba dignidad alguna si se contaba a otros. Además, en ese tiempo, Madame Jim había estado bastante deprimida por la pérdida de su único hijo y de su nuera. Así que eso, sumado al pensar en cómo su marido siguió con sus andanzas aún estando enfermo, cayó enferma de la ira y eventualmente también falleció. La secta Langlingjin trató de ocultar las noticias lo más que pudo, pero todos tenían un entendimiento tácito. La gente daba suspiros afligidos en la superficie, pero todos pensaban que se lo merecía y que una muerte así era la adecuada. Sin embargo, hoy acababan de enterarse de una verdad más repugnante que la anterior. Se podían escuchar fuertes inspiraciones en todo el salón de la espada. Sí, el hombre de mediana edad quería gritar y luchar, pero su cuerpo estaba débil. El joven que nos llevó adentro volvió a abrir la puerta, sonriendo mientras lo arrastraba de nuevo a la cama. Le pisó la cabeza. Luego le puso una cuerda en el cuello y ató sus extremidades. Nos dijo, continúen, no paren ni siquiera cuando esté muerto. Algunas de nosotras habíamos pasado por una situación así antes. Estábamos medio muertas de miedo, pero no nos atrevimos a desobedecer, así que tuvimos que continuar. Para el 11º o 12º turno, una hermana de repente gritó que estaba muerto. Me acerqué y lo comprobé, y en efecto ya no respiraba, pero la persona detrás de la cortina dijo, ¿no me oyeron? No paren ni cuando esté muerto. El líder de la secta Ouyang no pudo evitar comentar. A pesar de todo, Jin Wanshan era su padre de nacimiento. Si esto es real, entonces es demasiado. Sí. Cuando vi que el hombre estaba muerto, supe que era el fin. Nosotros tampoco podríamos escapar. Como era de esperarse, cuando terminamos, todas mis hermanas mayores fueron asesinadas. No quedó ni una sola. Wei Wuxian, entonces, ¿por qué solo tú te salvaste? Sí, no lo sé. En aquel entonces rogué una y otra vez. Dije que no quería el dinero, que definitivamente no debía nada. ¿Quién se pensaría que realmente no me mataron? Me llevaron a un lugar y me encerraron ahí. Estuve allí durante 11 años y solo recientemente alguien me salvó por accidente y finalmente pude escapar. Wei Wuxian, ¿quién fue la persona que te salvó? Sí, no lo sé, nunca he visto a quien me salvó. Pero después de que mi salvador se enteró de lo que me había pasado, decidió no dejar que ese hombre pretencioso e inmoral siguiera engañando al mundo. Que por muy poderoso que sea ahora, mi salvador dijo que iba a exponer todas las cosas que hizo e iba a hacer justicia a todos a quienes hizo daño, incluso a mis pobres hermanas para que por fin descansen en paz.